Hola a todas y todos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hablar acerca de un tema importante relacionado con demencia, o deterioro cognitivo leve, y su influencia que tienen en ella los trastornos del sueño. Bien, vamos a hacer una revisión de estudio. A veces revisamos papers y esta vez vamos a volver a revisar un solo paper, pero que es largo, que es de Mayer y colegas publicado en 2024 y se llama Asociaciones de los trastornos del sueño con deterioro cognitivo leve, demencia y opciones de tratamiento. Una revisión narrativa de la literatura que nosotros vamos a reseñar porque la tradujimos al español para ustedes. Vamos a hablar principalmente de ciertos aspectos. Primero vamos a introducir el tema, vamos a hablar acerca de las situaciones que acontecen en las personas con demencia o con deterioro cognitivo leve, que ya hemos hecho videos de esto. Los vamos a relacionar con la función del sueño en la demencia, factores circadianos y demencia, que esto es importante que todo profesional de la salud lo maneje, el sueño y cómo influye en la patogénesis amiloide, que son estas placas que se van depositando y que generan cambios a nivel fisiopatológico en el cerebro, el sueño y el sistema cerebrovascular, que es importante también cuando ciertos trastornos del sueño se condicen, por ejemplo, con un mayor riesgo cardiovascular y cómo eso influiría en nuestra labor, el impacto de las terapias que van a haber para los trastornos del sueño en la demencia y una conclusión. Les aviso, sin embargo, que más adelante quizás veamos el efecto de la terapia miofuncional en la apnea del sueño, porque esto más bien es una reseña de un artículo científico que hace una revisión de los tratamientos principales. A su vez, va a servir de base para quien quiera iniciarse en temas de sueño. Les recuerdo también que el canal tiene un video de sueño relacionado con el autismo y los trastornos del sueño, y cómo se puede intervenir para ir aminorando el impacto que traen los problemas del sueño, no solamente por el mero hecho de tomar melatonina, sino que también por rutinas conductuales para fortalecer la higiene de sueño y evitar ciertos componentes ambientales que pueden estar disruptiendo las rutinas de sueño de los niños. En este caso, vamos a hablar de las personas con demencia o deterioro cognitivo leve. Bien, nosotros vamos a hablar un poquito acerca de dos cosas. Primero, de la prevalencia y de la relevancia para la salud pública de la demencia. Estamos hablando de una población que cada vez está aumentando en el país, asociado principalmente, pero no exclusivamente, a los adultos mayores y a las situaciones de discapacidad. Extraña, sin embargo, que mucho de lo que se habla de demencia y de deterioro cognitivo en general no tome en consideración aspectos que pueden ser prevenibles, determinante de la salud que si nosotros le intervenimos, podría ayudar a que el riesgo de demencia o de deterioro cognitivo se aminore con el paso del tiempo o se aminore de plano. Ese aspecto, la fonoaudiología no tiene, no es una excepción. Nosotros podemos trabajar en muchos aspectos que tienen que ver con la prevención de la demencia y uno de ellos es la implementación de ayudas auditivas, bien, de audífonos, etcétera, para hacer que la persona mantenga su audición la mayor parte del tiempo y no solamente la ayuda en sí, sino que también la autoeficacia para poder utilizarlos, que eso es otro punto y que en Chile se ha estado investigando. Hay colegas, por ejemplo, como Eduardo Fuentes López, que ha hecho estudios científicos al respecto, que ayudan a que las personas no abandonen el uso del audífono. Y al no abandonar el uso del audífono, estamos favoreciendo una prevención de un factor que está establecido en la evidencia para prevenir el deterioro cognitivo y la demencia. Bien, otro aspecto importante tiene que ver con la estimulación cognitiva y la estimulación a nivel cognitiva comunicativa. Nosotros, por ejemplo, en este caso podemos hacer una intervención basada en la neuropsicología del lenguaje, pero también en los aspectos conductuales relacionados con la comunicación. Y eso es muy importante, teniendo en consideración que no todas las personas neurotípicas son que avanzan a demencia. Hay grupos de población también muy vulnerables. Estamos hablando de personas como las personas con síndrome de Down, estamos hablando de personas cuyo envejecimiento del cerebro está comprobado que es más acelerado, en el caso, por ejemplo, del autismo, en el caso, por ejemplo, del trastorno afectivo bipolar. Bien, en ese tipo de situaciones nosotros también nos podemos abocar. Y por último, también vamos a ver y vamos a relacionarlo un poco con el tema de la apnea del sueño, que es un tema que va a tener sus propios videos en el futuro, pero que ahora vamos a ir reseñando con el paso del tiempo. Bien, hay que hablar primero acerca de la prevalencia y la relevancia para la salud pública que tiene la demencia, o el deterioro cognitivo en general.
trae un impacto global bastante grande, ya que más de 55 millones de personas sufren de trastornos neurocognitivos mayores o demencias, con un casi 10 millones de nuevos casos al año, convirtiéndola en un desafío mundial significativo para la salud pública. Y en eso estamos incluidos también. Costos socioeconómicos, bien, los costos asociados con la demencia superan el billón de dólares. Billón en términos de anglosajones, o sea, 1.000 millones de dólares, donde casi la mitad proviene de cuidados informales, o sea, cuidados que no están cotejados dentro de un proceso productivo. Por lo tanto, no se sabe exactamente cuál es la cantidad de dinero que las personas destinan en negro. Eso está comenzando a cambiar en Chile, ya que están comenzando a haber registros nacionales de cuidadores y cada vez más trabajadores sociales y otros profesionales se están encargando de registrar, de cotejar este grupo para poder incluirlos dentro de un catastro y ofrecerles ayudas y garantías que están establecidas desde la Constitución y las leyes. Bueno, y esto también va a tener consideración de los cuidados que ofrece la misma comunidad, que estén proporcionados, por ejemplo, por familiares, por vecinos, por amigos, etcétera, etcétera. Y lo último es que existe prioridad por la Organización Mundial de la Salud, ya que los trastornos neurocognitivos mayores están reconocidos como una prioridad sanitaria, que es muy importante y que la OMS ha desarrollado un plan integral que cubre la prevención, que es de las cosas que estamos hablando hace poco, el diagnóstico, el tratamiento y la investigación. Lo que hay que tener en consideración es que hay una alta prevalencia. Se estima que existen entre 50 a 70 millones de adultos, sobre todo en los Estados Unidos, que sufren algún tipo de trastorno de sueño, siendo el insomnio el más frecuente, afectando a un 30% de la población. Y en adultos mayores, la apnea del sueño, la apnea obstructiva del sueño, impacta entre el 5 al 20% de adultos y a más de 50% de las personas mayores. Eso es relevante. Relevante porque se han hecho estudios, revisiones sistemáticas y cada vez más análisis que muestran que la apnea del sueño en personas mayores aumenta considerablemente o estadísticamente el riesgo de deterioro cognitivo y de demencia. Bien, y hay una prevalencia elevada en aquellos que ya la presentan. Bien, la apnea del sueño entonces va a ser un factor que va a empeorar la probabilidad de que una persona adulta mayor pueda deteriorar su cognición. Bien, y las consecuencias clínicas van a ser que los trastornos de sueño están vinculados a enfermedades cardiovasculares, enfermedades, este término no me gusta mucho, enfermedades mentales, que en realidad son trastornos neuropsicológicos o neuropsiquiátricos, y deterioros funcionales y cognitivos, desde deterioro leve hasta una demencia declarada, un trastorno neurocognitivo mayor. La función entonces del sueño en la demencia o en el trastorno neurocognitivo mayor va a ser eh, relevante, muy relevante. Y ya que es un factor relevante, debiese haber evidencias de más alto nivel que puedan dar cuenta de esta situación. Y lo primero que nos llama la atención es que se ha demostrado que personas con trastornos del sueño tienen un riesgo aumentado, en este caso del metaanálisis que se citó dentro de este artículo, de un 68% de deterioro cognitivo o Alzheimer, con apnea obstructiva del sueño mostrando un mayor impacto. Dentro de todos los trastornos de sueño, ese es el que tiene el mayor impacto. Las evaluaciones que son longitudinales, o sea que son a lo largo del tiempo, mostraron que en 9 años encontraron que los trastornos del sueño, como el insomnio y la apnea, incrementan el riesgo de demencia vascular y de enfermedad de Alzheimer. Ojo, se ha visto que la apnea del sueño incrementa el Alzheimer, pero no incrementa el de la demencia vascular por sí. Eso es otra evidencia que hay que ir contrastando. Bien, pero llama la atención que se haya considerado el insomnio, que es en líneas generales como síntoma, con la probabilidad de que ese insomnio pueda estar ocasionado por factores ambientales, factores que yo puedo modificar, factores que yo puedo cuidar del entorno. Y si ustedes vieron el video de Montessori para personas con demencia, ya van a saber que existen adecuaciones ambientales en adultos mayores que están basadas en la evidencia y que pueden ayudar no solamente desde un punto de vista dignificatorio a la persona, sino que también a ordenar aspectos de su vida, de su diario vivir, que pueden influir en
tener peores conductas de sueño, peor higiene de sueño, mayor letargo, menor nivel de conciencia, etcétera. Bien, variabilidad entonces por tipo de sueño. Se estudiaron efectos como la duración del sueño y la fragmentación circadiana, ya vamos a hablar sobre eso, y han sido asociados en patrones de forma curva, donde tanto exceso como déficit de sueño afectan negativamente la cognición. No por dormir mucho vamos a solucionarlo, ni tampoco dormir poco vamos a ser más eficientes. Al contrario, hay que encontrar el punto medio entre esas dos conductas, encontrar la parte más asertiva de una buena higiene de sueño, en lo posible. Bien, va a haber cambios estructurales del cerebro, y esto tiene que ver con la progresión de las demencias. Va a haber un impacto a nivel amiloide, porque el depósito de estas proteínas durante el sueño fragmentado va a dificultar la función del sistema linfático, que es el sistema que se encarga de la regulación circadiana del sueño, facilitando entonces que se acumulen neurotoxinas que están asociadas a la aparición de síntomas de Alzheimer y de morfología asociada al Alzheimer, como en el caso de la acumulación de proteínas. Va a atrofiarse el parénquima cerebral porque va a haber una reducción progresiva de regiones como el hipocampo y áreas prefrontales que se encargan de aquella toma de decisiones y capacidades ejecutivas centrales que afectan funciones cognitivas clave. Eso va a dificultar directamente vinculándose con el deterioro estructural del cerebro, y eso va a traer también alteraciones de sueño que se van a ir sumando como una especie de círculo vicioso al momento de entrelazar la demencia con factores desencadenantes, perdón. Y por último, estas alteraciones que yo dije yo, que son circadianas, que, o sea, que van a lo largo del día, que tienen que ver con desregulaciones del reloj interno del cuerpo. Ese reloj, recuerden que tiene correlatos en distintas zonas cerebrales y que están relacionadas con la edad, porque se exacerban procesos patológicos incluyendo inflamación y disfunción glial. Esto pasa cada vez cuando el cerebro envejece y esta protección que teníamos cuando éramos jóvenes se va perdiendo a lo largo del tiempo por la disminución en la calidad y en la cantidad de sueño que tenemos durante nuestra vida. Eso va a predisponer el cerebro a un proceso de neurodegeneración, pero en ciertas personas ese proceso es mucho más catastrófico o mucho peor que en una persona común, ya que en el envejecimiento típico esto no tiene tanta influencia a menos que se sumen otros factores desencadenantes, factores que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de ciertos medicamentos, las benzodiazepinas, por ejemplo, etcétera. Y frente a esas circunstancias que tenemos que hablar de los factores circadianos y cómo influyen en la demencia. Lo primero es que va a haber un impacto de los cambios que se asocian al envejecimiento en relación con los cambios circadianos y la demencia. Primero es que van a haber problemas con el ritmo que habíamos dicho antes, porque va a influir en procesos por el estrés oxidativo y va a haber una acumulación mayor de proteínas tóxicas. Y eso va a contribuir al riesgo de neurodegeneración, lo va a aumentar. Otro punto importante tiene que ver con las etapas de reducción de la luz natural y la manifestación de ciertos cambios físicos. Los fenómenos como la disminución de la sensibilidad a la luz azul, y a la acumulación de depósitos de las células ganglionares retinianas van a afectar ciertos aspectos, ciertas estructuras del cerebro, por ejemplo el núcleo supraquiasmático, y deterioran la coordinación motora y el estado de ánimo. Al deteriorarse la parte motora y a deteriorar el estado de ánimo, la persona se inactiva conductualmente, por lo que deja de hacer ciertas actividades, por lo que también aumenta el riesgo de demencia por el hecho de que comienza a deprimirse. Bien, hay un tema conductual ahí importante y debemos hacer el análisis funcional de la conducta cuando nosotros tratemos casos de deterioro cognitivo, porque es muy importante no solamente hacer la rehabilitación neuropsicológica desde nuestra vía, que es el lenguaje y la comunicación, sino que también apoyar la labor de los demás profesionales que hacen remediación cognitiva. Y eso es otro aspecto importante que tiene que ver con el efecto de ciertos trastornos afectivos o anteriormente que lo conocíamos por el cajón desastre, que es la palabra psiquiátrico, en la influencia de adultos mayores. O sea, nosotros vemos aspectos gerontológicos y geriátricos. Ese punto es importante. Pero debiésemos tener un equipo interdisciplinario que pudiese hacer el control de daños. Y dentro de ese control de daños, tenemos que saber que ciertas conductas se van a ir deteriorando, pero también hay ciertas conductas que no tendrían por qué deteriorarse, que no obedecen al envejecimiento típico, pero que representan un riesgo.
Y ese riesgo es el que nosotros tenemos que cotejar. También va a haber una influencia de factores ambientales en los hábitos de vida, los cambios en la dieta, la exposición a la luz y a la temperatura, y así como conductas como el tabaquismo y el alcoholismo van a incrementar el impacto en el deterioro circadiano relacionado con la demencia. Y esto es muy importante porque son determinantes de salud que en muchos casos, sobre todo en el caso de Chile, se repiten constantemente, sobre todo el hábito de la polifarmacia y el hábito del alcoholismo en general. Uno que atiende poblaciones en salud pública se va dando cuenta de la cantidad de factores que influyen dentro de la mala higiene de sueño y uno de ellos es el alcoholismo. Es muy presente en nuestra sociedad y es un tema que no debe ser tabú, debiésemos cotejarlo y debiésemos dar cuenta de esta situación. Bien. Este es el término que dije antes, que es la depuración linfática, que es esencial para poder eliminar estas proteínas mal plegadas, anómalas, que van tocando otras proteínas sanas y van haciendo que se plieguen mal una a la otra. Y va a depender esta limpieza del sueño profundo. El sueño REM, no, perdón, no REM, se encarga de esa situación. Se va a deteriorar naturalmente con la edad y eso va a generar que su eficiencia baje. La alteración entonces en el sistema de los plexos coroideos, por ejemplo, va a disminuir la producción de líquido cerebroespinal y va a afectar directamente los procesos de eliminación de toxinas neurodegenerativas. Va a haber una falla a nivel de transporte, a nivel logístico, porque no va a haber tanto líquido como antes, que eso va a disminuir la tasa de reparación o de desechos que van a irse exportando del cerebro hacia la sangre. Ese es un punto importante. También va a disminuir con la edad la barrera hematocefálica, pero eso ya lo vamos a hablar en otro video. Lo cierto es que el impacto del sueño en la acumulación de neurotoxinas es que se ha demostrado, al menos en animales, que la privación de sueño agudo aumenta la carga de placas de beta amiloides, reforzando entonces el vínculo que existe entre patrones de sueño insuficiente y progresión hacia la demencia. En este caso, demencia tipo Alzheimer. Bien. Y hablando de eso, tenemos que hacer énfasis en esta acumulación anómala de proteínas en relación al sueño. Y lo que existe es que hay unas hormonas que se secretan y que van a regular este ciclo de sueño-vigilia, que tienen que ver con las transiciones entre el sueño y la vigilia. A eso le llamamos sistema orexínico, por la orexina, que es una hormona que se va secretando y que regula este ciclo. Va a influir directamente en la calidad de sueño y en los ciclos circadianos, lo que va a afectar la salud cognitiva a largo plazo. Los efectos que trae la orexina en el deterioro cognitivo leve y en la demencia tipo Alzheimer es que los niveles elevados o disminuidos de la orexina en sujetos con enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo leve se asocian a perfiles de sueño y de memoria. Bien, ¿por qué? Porque el sueño y la memoria siguen patrones circadianos, perdón, y tienen que ser monitoreados también desde esa perspectiva. También va a influir directamente en la memoria, porque en observaciones en animales se sugiere que la orexina va a modular las fases críticas del sueño. O sea, va a modular, por ejemplo, instancias como cuando aparece el sueño REM, cuando aparece el sueño de ondas lentas, y eso va a afectar la consolidación de la memoria, de la información, que luego de haber sido, de haber estado a lo largo del tiempo en nuestra memoria de trabajo, va a tratar de ir a centros más profundos del cerebro y va a tratar de engramarse, ¿me entienden? De formarse la memoria. Pero eso no va a ocurrir con tanta eficiencia durante ciertos casos porque esta orexina va a estar o disminuida muy o aumentada, perdón, y al estar desregulada o menos regulada que antes va a influir en las fases críticas del sueño, que es donde se consolida la memoria. Han hecho experimentos y esos experimentos con agonistas de los receptores orexínicos mostraron que la mejora del sueño, que la hay, reduce acumulación de beta-amiloides y reduce la fosforilación, perdón, de la proteína tau en modelos que son de Alzheimer, modelos animales. Bien, va a haber una influencia del sueño entonces, porque el sueño fragmentado y la privación van a acelerar el depósito de estos beta-amiloides
mientras que mecanismos como el sistema linfático se van a optimizar en el sueño profundo. O sea, atacan dos frentes a la vez. Disminuye la cantidad de beta amiloide que se acumula y aumenta la optimización del sistema linfático. Y esto va a tener relación directa con biomarcadores. Investigaciones que han sido a lo largo del tiempo van indicando que patrones de sueño deficiente se correlacionan con niveles incrementados de beta amiloide en el cerebro, medidos por PET scan, o sea, tomografía por emisión de positrones, y análisis creo que es una técnica de, ay, ¿cómo se llama esto? Cuando tú haces inmunohistoquímica, una cosa así. Bien, no sé si realmente sea ese el caso, pero lo que sí se sabe es que se visualizan moléculas a través de un escáner, como en el PECT, donde se emiten eh, átomos que son especiales y que va registrando la máquina para poder hacer neuroimagen. Bien, para poder medir el metabolismo en tiempo real. Ese es el punto. Mide el metabolismo en tiempo real. Y cuando tienes problemas de sueño, esos patrones se pueden cotejar y se pueden ir estudiando a lo largo de las poblaciones. Bien, va quedando poco. Estamos en el sueño y el sistema cerebrovascular. Va a haber cambios vasculares que van a afectar, sobre todo cuando tienes apnea obstructiva del sueño, porque la hipoxia intermitente va a impactar en el cerebro, porque provoca repetidos episodios de hipoxia intermitente, lo que activa procesos inflamatorios y estrés oxidativo, dañando así las estructuras cerebrovasculares. Va a haber una disfunción endotelial. Los episodios de hipoxia generan daño endotelial, reduciendo la capacidad de los vasos sanguíneos de regular el flujo sanguíneo cerebral y lo que va a contribuir al riesgo de neurodegeneración. A su vez, también hay que dar cuenta, aunque esto no es materia que debiésemos saber, pero sí, en el fondo debiésemos saber, que con el paso del tiempo a nivel vascular, la, la túnica, o sea, no, túnica, no. Los vasos sanguíneos normalmente secretan óxido nítrico que después de un tiempo, con la edad, va disminuyendo su aparición. Eso va a generar problemas de flujo, porque ya no se va a poder aumentar este flujo con la misma calidad que estaba en la juventud. Lo que va a contribuir entonces al riesgo de acumulación de toxina en el cerebro que pueden provocar en ciertas personas susceptibles acumulación de proteínas que van deteriorando la capacidad cognitiva de la persona. También la aterosclerosis va a influir, porque la inflamación crónica relacionada con la apnea del sueño puede acelerar la formación de placas de ateroma, perdón, en las arterias cerebrales, lo que aumentaría el riesgo de accidentes cerebrovasculares y deterioro cognitivo. Además, podría contribuir a microinfartos que al momento de acumularse podrían generar demencia vascular. Aunque se ha visto, aún no se tiene certeza sobre la evidencia que puede tener el AOS en ese tipo de demencias. Lo que sí te puedo decir francamente que una apnea del sueño va a empeorar tu salud cardiovascular y es momento que uno lo tome en consideración si quiere uno envejecer de forma saludable. Bien. La relación que va a existir entonces entre la apnea obstructiva del sueño y la enfermedad vascular es que existen estudios desde 2008 con Somers y colegas de que hay una correlación entre apnea del sueño y la presencia de lesiones de sustancia blanca, que son comunes en la demencia vascular y en el envejecimiento cerebral, aunque no siempre es la misma razón. Lo que sí se sabe es que a nivel cerebrovascular, el AOS es un factor de riesgo, el SAOS, para el ictus, o sea, para isquemia, para recurrencia y deterioro cognitivo. La prevalencia post-ictus, esto es importante. Los accidentes cerebrovasculares aumentan la probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño, de tener cambios anómalos y patológicos en el ciclo del sueño. Bien, ustedes saben, por ejemplo, si es que lo están viendo ahora, que existen ciertos patrones de respiración durante el sueño que se ven alterados en personas con accidentes cerebrovasculares y que pueden contribuir a un daño aún mayor que el, o sea, sumado al que se provocó durante el accidente cerebrovascular. Piensen, por ejemplo, en aquellas personas que tienen Cheney strokes, y eso se da dando cuenta que existe un peligro inminente ahí. Y también aquellos que presentan esta apnea obstructiva del sueño post-ictus, post-ictal, y la influencia que van a traer después en la inflamación del cerebro, contribuyendo a una cascada de señalización bioquímica que va a afectar después
la integridad del tejido cerebral y eso después contribuye a ser más vulnerable a factores ambientales que pueden contribuir a la demencia y exactamente. Todo es raya para la suma, pero hay que tener certeza de la evidencia, porque es importante que todas nuestras decisiones estén basadas por la mejor evidencia posible. Bien, entre otras cosas más. Efectos acumulativos va a traer también a largo plazo. La hipoxia intermitente va a generar alteraciones inflamatorias que van a estar inducidas por la apnea. Y estas van a acumularse en el tiempo, llevando a cabo cambios irreversibles en la función y en la estructura neurovascular. Por eso es bueno cuidarnos desde antemano, no dejar que la apnea del sueño deteriore la capacidad cognitiva de la persona. Bien, y aquí tenemos que hablar entonces de las terapias para trastornos del sueño en la demencia. Las hay. La terapia entonces que existe de CPAP va a incrementar, por ejemplo, va a inducir un incremento en la memoria episódica y en la función ejecutiva. O sea, va a beneficiar ciertos aspectos estructurales que tienen que ver con zonas frontotemporales. Bien. Y el uso constante de CPAP en pacientes con AOS ha mostrado beneficios significativos en la conservación de la memoria episódica y función ejecutiva en personas con o sin demencia. Bien. Va a haber una reducción de la progresión hacia el deterioro cognitivo. Estudios observacionales, o sea que no son de tan buena evidencia, sugieren que el CPAP puede retrasar la transición del deterioro cognitivo leve a demencia en pacientes afectados por AOS. Ya saben muy bien que no todos los deterioros cognitivos leves van a progresar a demencia. El DCL de tipo apnésico es el que hay que tener cuidado. Bien. Y no todos los casos de DCL apnésicos van a progresar a una demencia tipo Alzheimer. Bien, pero lo que se sabe es que si usamos CPAP en personas que además de ese riesgo tienen apnea del sueño, podemos retrasar la transición o derechamente frenarla. Bien, y la mejora en la calidad de sueño y síntomas diurnos va a ser, por ejemplo, con la terapia CPAP, promover un sueño más reparador. Va a aliviar la somnolencia diurna, o sea que la persona va a poder activarse conductualmente con más facilidad, va a estar menos deprimida. Y otro efecto entonces que van a estar derivados de la fragmentación del sueño en pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia. Bien, entonces va a traer efectos no solamente a nivel fisiológico y neuroprotectores, sino que también podría llevar a la persona a cambios conductuales que favorezcan su activación conductual y ahí donde nosotros tenemos que aprovechar y hacer los cambios. Y, eh, terapias experimentales. La primera tiene que ver con el uso de antagonistas del receptor de orexina. Los estudios iniciales demostraron que ciertos fármacos mejoraron la eficiencia del sueño sin alterar la arquitectura del sueño como tal y pudieron influir positivamente en unos biomarcadores que son catalogados como biomarcadores neurodegenerativos. También utilizaron melatonina y ha demostrado potencial para poder reducir la latencia del sueño y mejorar la coherencia de las ondas lentas en pacientes con Alzheimer, con efectos positivos en la memoria y en el estado anímico. Y por último, se ha utilizado la terapia de luz para poder regular el ciclo circadiano, perdón, aunque los resultados van a ser variables en personas. La exposición personalizada a la luz intensa, según las fases circadianas, ha demostrado beneficios en la calidad del sueño y además también en el comportamiento neuropsiquiátrico en ciertos pacientes con demencia, por lo que la terapia de luz puede ser una alternativa costo-beneficio bastante buena. Conclusiones. Bien, esto es importante tenerlo en mente. La conclusión es que existe una relación bidireccional entre los trastornos del sueño y la demencia. No solamente contribuyen los trastornos del sueño al desarrollo del deterioro cognitivo leve o la demencia, sino que también son exacerbados por los cambios en la estructura cerebral asociados a estas condiciones. Es un círculo vicioso. Importa el diagnóstico y la intervención temprana, importa identificar y tratar los trastornos del sueño en etapas iniciales porque podría retrasar la progresión del deterioro cognitivo, proporcionando beneficios significativos tanto para los pacientes, sus usuarios, perdón, como para sus cuidadores. También existe cierta evidencia para ciertas terapias. Hay limitaciones, claro está, pero los tratamientos como la terapia de depresión positiva o el CPAP
la apnea del sueño podrían ayudar a mejorar la cognición y limitar el avance de la enfermedad en ciertos casos. Bien, ese punto es muy importante. Van a haber factores de riesgo y eso los vamos a poder modificar. Hay trastornos del sueño que pueden considerarse como factores de riesgo, lo que resalta la necesidad de abordarlos como parte de las estrategias preventivas y terapéuticas globales. En el caso de la apnea del sueño, ya que estamos dentro del concepto de lo que se ha estudiado de motricidad orofacial, si existe mayor evidencia de que la terapia biofuncional podría ayudar en la apnea del sueño, podría ayudar a este equipo y podríamos participar directamente de estos factores de riesgo que vamos a modificar. Lo que sí es cierto es que somos bastante conscientes del efecto que puede traer el sueño, pero no somos suficientemente conscientes del efecto a nivel funcional y estructural que nuestra terapia va a crear en la apnea del sueño. Y lo otro muy importante es que no todos los ejercicios funcionan y no todas las ocasiones van a poder ser justificables. Bien, hay un tema importante con la odontología que tenemos que aliarnos para poder crear intervenciones que combinen, por ejemplo, terapias de modificación mandibular junto con la terapia miofuncional. O en el caso de kinesiología, terapia posicional más terapia miofuncional. Bien. Y por último, para ir cerrando, el impacto que va a traer en la calidad de vida. Optimizar la calidad del sueño va a poder mitigar no solamente el deterioro cognitivo, sino que también mejorar el bienestar general y reducir el estrés asociado con la demencia, beneficiando a los usuarios, los familiares y al sistema de salud. Por eso es muy importante saber estas cosas y por eso es que es muy importante hacer estos videos, para que los puedan estudiar y puedan traer información fresca del idioma inglés para que puedan cotejarla y utilizarla en su práctica clínica. Estas son las referencias, principalmente el estudio de Mayer y colegas, que era asociaciones de los trastornos del sueño con demencia y deterioro cognitivo leve y diferentes formas de demencia. Bien, era una review o revisión narrativa de la literatura, no era una revisión sistemática, era un compendio de las evidencias más actuales hasta el momento relacionadas con sueño y demencia. El otro es Somers, que es el primero en encontrar relación entre la apnea del sueño y el riesgo cardiovascular. Y el otro tiene que ver con una, ¿cómo se llama? Un estamento científico que crearon en la Asociación Americana del Corazón, que es de Yegiasarians y colegas del 2021. Y es una guía que explica todo lo que tiene que ver con el tema y que también sería muy importante más adelante reseñar. Esas fueron las referencias. Espero que les haya gustado el video y más adelante podamos empezar a hablar más del tema del sueño y cómo prevenirlo a través de ciertas terapias que nosotros como fonoaudiólogos hacemos. Bien, eso sí de todo. Que estén muy bien y hasta la próxima.